Estamos en la curación y la liberación del miedo, ¿cierto? ¿Ok? Dice así, dice, vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Fíjense cómo es un proceso que comprende tres aspectos, ¿no? El milagro, no, obviamente, es el acto de amor entre iguales. Ese sería el medio por el cual se lleva a cabo el amor de Dios, ¿no? La expiación es el principio, que es la corrección del error, ¿no? O la aceptación de ese amor, y como resultado da la curación. Dice, hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidades diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es el remedio, y cualquier clase de curación es su resultado. Entonces, obviamente la expiación ya sabemos que es el perdón, ¿no? Es esta parte donde tú aceptas que tienes que corregir la forma en la que percibes, ¿sí?, las cosas. Dice, toda curación es esencialmente una liberación de miedo. Quiere decir que si te enfermas es que tienes algún miedo, ¿no? Toda enfermedad es un miedo, inconsciente muchas veces, ¿no? Pero al final de cabo que se expresa en tu cuerpo. Dice, para poder llevar a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Entendamos que nos da mucho miedo liberar a la mente del poder que tiene, sobre todo de arraigarnos en las cosas, por ejemplo, del cuerpo, o que pensamos que solamente esta realidad que nosotros percibimos es la que es. De aquí de eso se sostiene obviamente el ego, ¿no? Entonces, tienes que ir liberando tu mente de ese estado de miedo poco a poco a través del conocimiento. Dice, un paso importante en el plan de la expresión es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como medios de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel que se originaron. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. Entonces, cuando alguien hace una acción, ¿no?, es debido a que está escuchando una voz, ¿no?, que le está dando un pensamiento falso, y por eso está actuando como actúa. Por eso el curso no se basa en cambiar las actitudes, se basa en cambiar los pensamientos. Dice, el cuerpo no puede crear, y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La magia se refiere a que el cuerpo se enfermó y tú le vas a dar algo para que se cure, ¿no? Dice, las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo, o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de estos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado. ¿Quién creó a ese espíritu? Dios, claramente. Y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente, fíjense. Entonces, si tú utilizas al cuerpo correctamente, lo vas a utilizar para que tu mente, ¿sí?, se sane o se cure, para que esté al servicio de la mente, ¿sí? Dice así. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usa indebidamente es que no la facilite. De por sí, un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se lo entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Quiere decir que yo estoy experimentando algo aquí en este plano y necesito el cuerpo porque es como el vehículo para poder
estar en esta experiencia. Cuando yo ya no tenga que estar en esta experiencia, voy a soltar la parte del cuerpo y evidentemente me voy a quedar en mi esencia, que es el espíritu, ¿sí? Dice así: se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos, ¿sí? Obviamente, esto es un proceso, ¿no? O sea, tampoco no te vas a tomar las medicinas si tu mente no está lista. Es un proceso de despertar. Aquí viene, dice: este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sean censurables. A veces, la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. O sea, cuando una persona está muy dormida, cuando una persona no es muy consciente, no se da cuenta que puede aceptar ese remedio porque está muy negada o muy cegada. Entonces, obviamente, ya la enfermedad, el dolor, la culpabilidad, todo eso que es en el inconsciente, la tiene tan sedada que no puede aceptar o accesar a la expiación. Dice: en ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o enfermo es hacer algo que aumente su miedo. O sea, si le quitas esa medicina, pues obviamente le va a dar más miedo, más que ayudarle le va a dar más miedo. Dice: de por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a esto. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Entonces, obviamente tú, al exponer este milagro o este amor, lo vas a hacer de la manera que menos le asuste a la persona, ¿sí? Acuérdense que es de mente a mente, ¿no? Percibirla. Para empezar, cuando ustedes vean que una persona está enferma, lo primero que tienen que hacer es identificar lo que les hace sentir, porque normalmente usamos la empatía de manera incorrecta y sufrimos con la persona. Lo primero que tienes que evitar es el sufrimiento. Lo segundo que tienes que hacer es observar lo que tú sientes cuando estás percibiendo la situación en general, ¿sí? ¿Qué percibo de esa situación? Después que ya me hice consciente de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy percibiendo, de la voz que estoy escuchando, si esa percepción me produce miedo, angustia, soledad, dolor, depresión, algo que no me gusta, voy a elegir corregir mi percepción, ¿sí? En mi mente. Y entonces debo empezar a sentir otra emoción como paz, felicidad, alegría, misma que le voy a extender a la persona que está en el caso con la angustia o con el sufrimiento, de mente a mente. No le voy a imponer mis ideas, solo le voy a transmitir ese estado de paz, percibiéndola o percibiéndolo como él no se percibe. ¿Sí? Cuando venga alguien, no, es que me pasa esto, es que no tengo trabajo, es que me enfermé, tú la percibes de otra manera, ¿sí? No le compras la ilusión por la que está sufriendo, porque si te unes a su sufrimiento, ¿no? Lo haces más real, ¿sí? Tampoco le vas a discutir, no le vas a discutir, solo le vas a como dar una segunda opción desde tu propia mente. ¿Estamos? Dice así, esto quiere decir, no, esto quiere decir, ¿qué
En el 5, en el 3, esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Esto no significa que sea necesariamente el más alto nivel de comunicación. Acuérdense que hay diferentes tipos de comunicación, ¿no? Obviamente es el verbal, el mental, ¿no? La comunicación más elevada es la mental. Espíritu, espíritu, ¿no? Cuando no necesitas vincularte de manera... Porque obviamente aquí se puede entender otra cosa, ¿no? Son símbolos. Significa, no obstante, que es el más alto nivel de comunicación que es capaz ahora. Entonces, cada quien tiene un nivel de comunicación. Dice, el propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. ¿Estamos? Nos vamos a ir, por favor, aunado a esto, a la parte de atrás del libro, a cómo se logra la curación. Manual del maestro. Bueno, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cómo se logra la curación? Dice, ¿cómo se logra la curación? Para que la curación pueda tener lugar es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento la curación es imposible. Entonces, quiero que se den cuenta, ¿no? De hecho es el tema que yo voy a dar el domingo, pero, No, le digo que no es el mismo libro. O sea, si estás en esta realidad física es porque el espíritu está enfermo y viene a curar. No, la mente. No, la mente. La mente. Y tú la vienes a curar. Sí, aquí vienes obviamente aquí vienes a aprender el potencial de tu mente, porque obviamente cuando ya no tengas la parte corporal ni nada de necesidad, imagínate una mente que se percibe sin necesidades, una mente que se percibe sin límites. Aquí las mentes que estamos aquí no es como... O sea, pero la mente no nada más existe en el plano físico, la no. mente también va a irse con el sí, espíritu, la mente, sí, o sea, la mente no es el cerebro, no, ¿sí? Imagínense una mente que no tiene límites, una mente que se sabe desde la conectada a todo, pero no controlada. Por eso. Claro. Cuando ya no tengo la mente física, las podemos sí, controlar. sí. Que la podamos utilizar. O sea, es como... Una escuelita. Eso es una escuelita. Este plano es una escuelita. Que por eso es muy importante que uno dedique el tiempo, o sea, sí hacer las cosas del mundo, ¿no? Pero más importante a entrenar la mente, porque para que no regreses. Si no vas a estar regrese. Y es muy desgastante porque si no aprovechas tu vida, ¿no? Si no aprovechas esta parte, no puedes accesar a órdenes superiores. Pero es parte de la reencarnación. Es parte de un... Nadie llega y no, en la primera vida. Bueno, solo Jesús, ¿no? Que obviamente es muy importante que uno en este proceso entienda, o sea, que hay unas ilusiones y la verdad, y este mundo que está regido por las ilusiones que nos fueron enseñadas, por ejemplo, la enfermedad es una de ellas. Si se fijan, todo el mundo quiere curar el cuerpo, pero no quieren curar la mente que enfermó al cuerpo. O sea, es como ir comprendiendo como la raíz de las situaciones. Uno percibe el mundo que está en el exterior y uno quiere cambiar el mundo del exterior en lugar de cambiar sus creencias que le dieron origen a la experiencia. Todo en este mundo, todo lo que tú ves, todo es un reflejo de tus creencias. Por eso cuando les pase algo, una situación que no les guste, observen la situación y así, ¿qué creencia se reafirma cuando yo vivo esto? ¿Cuál es la idea que le dio origen a esta situación? Y sobre todo, ¿qué tengo que aprender de ella? Porque detrás de esa falsa creencia hay un milagro esperándolo. Eso es lo bueno, eso es lo padre del libro, ¿no? Entonces habla para empezar que la curación, fíjense, desde aquí es importante, el ego va a querer curar al cuerpo, ¿no? El espíritu cura a la mente. Son niveles de conciencia. Sabemos que la enfermedad es una ilusión, ¿sí? Por eso pusimos ese tema, aunque sé que muchos no lo van a comprender, ¿no? Que así como que,
Porque a veces nos enfermamos y no nos damos cuenta que el cuerpo está expresando un pensamiento falso. O sea, algo que estás pensando de lo cual no eres consciente. ¿Sí? Y como evitas observar tus pensamientos, se están expresando en el inconsciente, que es también parte de tu cuerpo. Ahí el cuerpo expresa muy bien el inconsciente. ¿Sí? Entonces dice así, el propósito de la enfermedad. La curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. Nosotros, obviamente, ayer estaba viendo un video de un niño, ¿no?, que está así sentadito, y un doctor como que lo distrae y él lo empieza a inyectar por todas partes, pero el bebé no siente ningún dolor, porque todavía no le atribuye algún valor al dolor. ¿Sí? Nosotros le hemos atribuido un valor al dolor, ¿no? A veces hasta decimos, si no duele no sirve. Cuando estás entrenando no te dicen, Bueno, del gym. no, te dicen, por eso estoy hablando así, pero varias. ¿Cuántas veces piénsenlo, te atrae ese dolor de sentirte como que mal? O sea, como que te haces adicto a sentirte mal, a deprimirte, a estar decaído. O sea, es como que no te das cuenta, pero te llama la atención porque crees que puedes lograr algo, tal vez atención, ¿no? Te lo generas. Yo me enfermé la semana pasada y me lo generé porque ya quería descansar y no podía descansar. Claro. Entonces, la única forma de descansar era enfermar. Claro, esa es otra forma. Claro, esa es otra forma, porque el cuerpo te dice, descansa, ¿no? O sea, hay que escuchar obviamente al cuerpo. El cuerpo también está expresando todo el tiempo. Dice, ¿quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo y algo que tiene valor para él? Entonces, fíjense, pusimos ayer una imagen que decía, el sufrir, si tú quieres sufrir, vas a tener razones de sobra para sufrir, las mismas que vas a tener para tener paz, las mismas. O sea, es como que tú eliges enfocar tu mente hacia un lado o hacia otro. La mente que no esté entrenada no se va por la respuesta, se va por el problema. Es lo mismo, en lugar de sufrir, todo eso es sinónimo. Si tú estás sufriendo es porque estás enfocado en el problema. Si tú estás en paz es porque estás enfocado en la solución. Y la mente tiene que entrenarse cuando pase una situación en enfocarse siempre en la solución, ¿no? Siempre, obviamente, en lugar de elegir sufrir, no, mejor elijo algo diferente. ¿Estamos? Dice así, indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, es una decisión. Entonces, ¿qué creen? O sea, ¿cuál es la enseñanza que se nos ha dado para llegar al cielo? Normalmente. Entonces, para llegar al cielo. Claramente. Entonces, y véanlo de esta manera. El sacrificio. Claramente, el sacrificio. Véanlo así. Puede ser que no sean tan conscientes de ello, pero piensen algo que quieran obtener, lo que sea, y vean si no lo eligen a través de un proceso de sacrificio. Quiero obtener esto, y entonces para obtener esto, para obtener esto que quiero, no necesito hacer esto, o sea, una lista de cosas que tú crees. Y que al hacer esto estás sacrificando algo más. Esa es la forma en la que nosotros nos educaron para obtener o experimentar, que es totalmente incorrecta. Lo único que tú tienes que hacer, ¿no?, primero es, como en tu mente, no alinearte ni con el sufrimiento, ni con el sacrificio, ni con la culpabilidad. Únicamente cuando tú deseas algo, poner la mente clara y dejar que todo el universo conspire, para que eso se logre. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y en ese proceso implica que tú te sientas merecedor, que es lo que más trabajo nos cuesta, merecedor. Y sobre todo que tú aceptes ayuda, o sea, que estés listo a recibir, que es el mayor conflicto que nos cuesta a los seres humanos. Recibir.
de todos, ayuda a todos. Oye, yo quiero poner esto, perfecto. Se te acerca alguien y tú me vas a ayudar, y tú me vas, o sea, recibir la ayuda de todos. Cuando tú sabes recibir la ayuda de todos, ¿no? Es energía la que sabes recibir, al fin de cuentas. Entonces se nos educó que para obtener algo teníamos que hacer algo, que es un super error. O sea, me refiero a través del sacrificio. No estoy diciendo que no hagas una acción. Cuando tú quieres lograr algo, ¿no? Y amas y te apasiona eso, no es algo doloroso, no es algo que estés sacrificando. Puede conspirar de manera muy armoniosa para que todo se dé. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces habla de que para obtenerlo, dice, es la elección a la debilidad procedente de la equivocación, procedente de la equivocada convicción de que es fuerza. Entonces fíjense, aquí viene algo muy importante. Cuando tú sientes ira, tú piensas que la ira es fuerza, pero no, la ira debilita. Y eso debilita tu cuerpo. Cada vez que tú te enojas, en lugar de mostrar fortaleza, estás mostrando debilidad. Y eso debilita tu cuerpo. Y eso lo enferma. Hasta que entiendas en tu mente, la ira no es igual a fortaleza. La ira es debilidad. O sea, son procesos de aprendizaje. ¿Sí? La fortaleza reside en la inocencia, en la quietud, cuando no te defiendes. Ahí hay mucha fortaleza. Una persona que no se defiende es muy fuerte, ¿no? Mentalmente. Una persona que se deja dominar por, obviamente, son como niveles, ¿no? Por el estómago, por las vísceras, por los impulsos, pues obviamente pues, pierde, ¿no? Pierde del todo. Dice así, dice, cuando esto ocurre, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza. Aquí viene el punto. Y a la salud como algo peligroso. ¿Sí? O sea, la paz como a la quietud. Obviamente, imagínense una persona que está acostumbrada a vivir en el miedo, ¿no? Cuando una persona amorosa le tiene miedo, porque dice, ay, güey, ¿cómo vives así? ¿No? Algo está sí, algo quiere, ¿no? Dice, la enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. Fíjense. Normalmente se te dijo que Dios te iba a ¿qué? A castigar. Entonces tú dices, si me van a dar un castigo, mejor me empiezo a castigar yo antes. Entonces si yo me castigo, va a ser menos el castigo cuando llegue. O sea, primero te enseñan algo y luego lo tienes que desaprender. Sí. ¿Qué te enseñaron eso? Claro, entonces por eso ya nosotros estamos desaprendiendo para que cuando enseñemos, ya enseñemos correctamente. ¿Sí? Así como se te enseñó incorrectamente, tú ya puedes aprender correctamente para enseñar correctamente. ¿Y por qué no me enseñaron correctamente? Porque no sabían. No, en el mundo sería súper diferente. Sí. No sabían. O sea, yo les hago una pregunta, ¿no? Vean. Traten de pensar en qué estaban más enfocados sus padres. Me está llamando, espérame. ¿En qué estaban más enfocados sus padres? ¿O en qué han estado enfocados? En el trabajo. Fíjense, si yo tuve unos padres que estuvieron enfocados en el trabajo porque ellos querían darme la parte de economía o estabilidad, ¿no? Porque ellos así se les enseñó, todo es un aprendizaje. Por eso es muy importante que tú, en lugar de dedicar, o sea, no digo que no trabajes, sí trabaja, pero entrena tu mente. ¿Por qué? Porque si entrenas la mente vas a poder, esto se te va a dar con gran facilidad y vas a poder trabajar en unos órdenes superiores, ¿no? Sobre todo de crecimiento.
¿En qué estaban metidos tus papás? ¿A qué dedicaron su tiempo? Mi mamá a la religión y mi papá en el trabajo. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, en la religión te enseñaron todo un sistema de culpa, castigo y sacrificio. O sea, no es que no buscaban, sí buscaban, pero obviamente era difícil, ¿no? Antes incluso hasta los mataban por leer cierta información que no fuera correcta, ¿no? O sea, vean a qué se dedicaban. ¿Sí? ¿A qué se dedicaban tus papás? Pues mi papá al trabajo. Ok, ¿a qué se dedicaban? A trabajar. Mi mamá en el drama y el conflicto. Ok, Mi papá en el sufrimiento. ok, Mi mamá siempre en la búsqueda de este tipo de cosas ok. y mi papá siempre en buscar un culpable de sus depresiones y sus Ok, cosas. muy bien, así tiene que ser, así claro, porque entonces tú te vas a dar cuenta que tú tienes esas dos posibilidades en tu interior que tienes que transformar, porque eso es lo que se te enseñó. Acuérdense que un ser humano, ¿no?, aprende de todo lo que ve, no de lo que se le dice. Por eso el curso obviamente es una cuestión práctica, porque tienes que enseñarlo, ¿no?, con amor. O sea, los pensamientos amorosos se tienen que estar expresando, ¿no? Por acá, ¿a qué se dedican tus papás? Ser de dinero. Ok. Hay un comentario. Sí. Dice, mi madre en su infancia fue abandonada con su abuela adulta a Sí. los 38 años. Sí. Es que no faltan comas. Se generó una enfermedad vascular cerebral que la dejó sin movimiento de su cuerpo del lado izquierdo. Claro. Ahora veo, se generó no ser abandonada por su pareja. Claro. Pues se manifiesta esa enfermedad para que la cuidemos. Claro. Y si la cuidamos como a una niña, ahora depende de nosotros. Sí. Es un sacrificio que está haciendo para que no la abandonemos. Así es. ¿Se dan cuenta? O sea, como... Y obviamente cuando tú le dices a esa persona que el amor, o sea, pero que tú lo hagas con conciencia, ¿no? Que tú la vas a amar, ¿no? Pero que ella se tiene que amar. Que tú estás con ella, pues, en ese proceso. Que no se tiene que enfermar para que le demuestres cuánto la amas. Oye, ¿no? si te amas a ti mismo, no necesitas el amor de alguien más. Claro, pero en ese amarte a ti mismo, cuando tú te amas, tienes una necesidad de estar expandiendo ese amor. No de recibir. No de recibirlo, de expandirlo, exacto. Cuando tú tienes ese amor propio, tienes una gran necesidad de compartirlo y de extenderlo. ¿Sí? O sea, de que todos gocen y todos despierten ese amor. Bajo su proceso natural, no impositivo. Por eso es muy importante que si alguien está enfermo, no. O sea, si ustedes tienen un familiar enfermo, lo primero que tienen que hacer es expresarle ese amor. O sea, ese amor porque les está mostrando una parte de su sistema. ¿Sí? Qué buen comentario, qué buen análisis. Qué buen análisis. Sí. Porque así pasa, ¿sí? Dice entonces, la enfermedad es un método, ok, a Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. Solo con su muerte podría su hijo conquistarle. Que muchos piensan, ¿no?, que no es que Jesús murió por nosotros, ¿no? O sea, es una de las creencias más locas que se puede pensar, ¿no? Que alguien tenga que morir para que tú te salves, que es normalmente lo que hacemos en un sistema. Traten de ver en un sistema familiar quién es el que se sacrifica por el bienestar de todos. Sobre todo te sacrificas cuando crees que le debes algo. ¿Sí? Hay muchos padres y muchos hijos, ¿no?, que creen que le deben algo y entonces su vida está dedicada a ellos. ¿Sí? A hacer sus sueños, a cumplir sus carreras, a hacer todo para ellos. ¿Sí o no? Entonces dice, ¿y qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Representa el desafío supremo, en forma directa, que el Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que él ocultaría para sí mismo para proteger su vida. Si se cura,
Él es responsable de sus pensamientos, y si es responsable de sus pensamientos será destruido a fin de demostrar cuán débil y miserable era. Mas si él mismo elige la muerte, se debilita su debilidad se convierte en fuerza. Ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le había impuesto y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su creador. Obviamente es como que tú crees que a ti te corresponde el cómo llegar a Dios, ¿sí? Y el cómo vivir tu vida. Por eso es muy importante que tú, en lugar de que tú quieras guiar tu vida bajo los principios que se te enseñaron, o sea, en lugar de que tú seas tu maestro interno primero elijas un guía. Entonces, en ese elegir un guía, yo les sugiero que elijan, ¿no?, a un ser que los guíe con todo el amor del que en este momento no son conscientes que ya tienen. En mi caso, obviamente, yo elegí a Jesús, ¿no?, para que me enseñase. Y entonces, al elegirlo, cuando tú eliges un guía temporal, porque Jesús es un guía temporal, hasta que aprendes a pensar como Él, Él te va a dar ciertas ideas con respecto a todo. Por ejemplo, tú tienes una idea de percibir algo y le tienes que preguntar a Él, ¿tú cómo ves esto? Porque yo lo veo de esta manera. Y entonces Él te va a decir, mira, ¿tú lo ves de esta manera? Bueno, es de esta manera. Si eres inteligente, vas a elegir escucharlo a Él y entonces aprender de Él para actuar como Él, y entonces te vas a dar cuenta que el camino que tú trazaste para llegar a Dios, a la fuente, a la divinidad, es de dolor y de sacrificio, porque está todo como manchado, y el camino que Él eligió es un camino de poca madre. Es como que si tú tienes un coche, ¿no?, y vas a llegar a una ruta, y en lugar de que tú manejes el coche, le dices, ¿puedes por favor manejar el coche? Tú dirígelo, y yo voy contigo en el coche. Y entonces Él te va a llevar a un camino de poca madre, porque tú estás eligiendo correctamente. Todo el mundo tiene que aprender a escuchar esa voz, a un guía, que si es un guía correcto, no te va a esclavizar, que todo el tiempo lo escuches a Él imponiéndote, te va a dar una sugerencia. Un buen guía solo sugiere. Yo te sugiero que pienses con amor, yo te sugiero que elijas desde el amor, te sugiero que contemples la enfermedad desde otra perspectiva, te sugiero que contemples estas, o sea, te lo va a sugerir, ¿sí? Pero tú tienes que estar listo para recibir esa guía. ¿Cuándo eligen normalmente esa guía? Cuando sufren mucho. O sea, cuando tú ya sufres mucho y dices, no mames, yo ya no quiero vivir de esta manera, no sé cómo hacerle, entonces quiero elegir un guía que me ayude. Entonces es muy padre, porque el guía que te va a ayudar va a crecer contigo, te va a amar y te va a comprender, porque se va a ver en ti mismo, ¿sí? O sea, es alguien que te va a acompañar y que va a crecer junto contigo, que obviamente le va a encantar que tu vida en todos los aspectos se mejore, porque es la aplicación correcta de una forma de pensar. Todas tus áreas, todas tus relaciones, todas se van a santificar, todas tus relaciones, todos los aspectos con los que estás conectado, siempre y cuando no tengas miedo de expresar ese amor a esa área, ¿sí? Al área de tu trabajo, al área obviamente de tu pareja, a todas las áreas, a tu papá, a tu mamá, que no te unas con ellos a través del sufrimiento, que es lo que normalmente hacemos, ¿sí? Que no pierdas tu paz. ¿Qué hora es? 11:35. Vamos muy bien. Dice así, dice entonces, un cambio de percepción. Fíjense qué se requiere. Se requiere que tú dejes de ver las cosas como se te enseñó, ¿sí? Que cambies la forma en la que percibes. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo percibes al dinero? ¿Cómo percibes a la pareja? ¿Cómo te percibes a ti mismo? ¿Cómo te percibes? Si no cambias esa percepción, toda dificultad o todo error viene de una percepción distorsionada. O sea, si tú estás atorado en algún área de tu vida, piensa en qué área de tu vida estás atorada. Es que tienes una mala percepción de eso, o una percepción errónea. Implica que reconozcas que esa percepción es errónea, que no intentes cambiar
la situación externa, sino que vayas hacia el órgano que le da, ¿no? Que proyecta esa idea y que digas, con respecto a esto yo tengo una percepción falsa. ¿Por qué? Porque me genera dolor. ¿Por qué? Porque no funciona. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Por qué? Ahí, un cambio de percepción. Entonces dice así, la curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. ¿Sí? No gano nada sufriendo, no gano nada, ¿no? Quejándome, no gano nada, ¿no? Pero uno cree que si se queja, o sea, fíjense, uno cree que si se queja, no nos damos cuenta que la queja te cierra posibilidades y la gratitud te las abre. ¿Sí? Por ejemplo, no gano nada comparándome, y al ego le encanta comparar. No gano nada sintiéndome víctima, no gano nada culpándome o culpando, no gano nada enojándome. El problema es que está arraigado que sí. Se te enseña, no, sí, cuando veas que no, tú enójate, no te dejes, no seas, ¿no? ¿Sí o no? Enójate, ¿sí o no? Entonces, para que algo cambie yo me tengo que enojar. Esa es una creencia, ¿sí? Es una creencia que tienes muy arraigada. Y entonces si quieres lograr un cambio, tú crees que el cambio lo tienes que hacer desde la ira, desde la queja. No te das cuenta que eso va a generar obviamente un ciclo vicioso en tu vida. Yo no gano nada, ¿no? Dejando guiar mi vida con el ego, no gano nada. Me ha mentido y me ha engañado y me ha dicho que voy a ser más inteligente, que voy a ser superior a los demás, que voy a tener ventaja. O sea, porque el ego te vende un plan bien chingón. No, güey, si me escuchas, no vamos a ser más inteligentes que los demás. Y tú vas a ser diferente, vas a ser especial y vas a controlar a otros y tú vas a obtener. O sea, el ego te vende un plan, lo que no te dice cuál es el costo. No te dice que mientras más lo escuches, más distorsionada va a estar tu mente, menos paz vas a tener. Y obviamente cuando tú intentes salir, vas a tener mucho miedo porque no vas a saber en quién confiar. El ego te dice, no confíes en nadie. Te aísla. O sea, no permite que tu luz y tu amor se exprese. Es más, el ego te dice, como estás aquí en este mundo vas a crear una personalidad. Y necesito que te veas medio mamonzón, con cara de buen pedo, pero cuando miradita acá castigadora, porque es la forma en la que tú lidias con las personas. No deja que tu verdadero ser emane. Tiene que morir, así es, así como lo estoy diciendo, tiene que morir el ser falso para que el verdadero ser renazca. Tiene que morir. Y muere en el momento en que dejas de pensar como él piensa. ¿Sí? Dice así, en primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión, es la mente y no el cuerpo la que lo toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Términos tales como instinto, reflejos u otros similares representan intentos de dotar al cuerpo con motivaciones no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. Fíjense, subrayenlo como tal. Voy a poner algo. ¿Qué se logra normalmente, distorsionadamente, cuando una persona se enferma? Atención. Atención, ¿qué más? Descanso. Descanso, ¿qué más? No puede haber una familia totalmente resentida, enojada, se enferma una persona, se quita la atención en todo eso
y se enfocan en el paciente y se empieza a expresar múltiple amor en un sistema familiar. Sí, sí. No de repente, ¿no? Estás como que necesitas aceptar, ¿no? Que requieres recibir el amor de todos, te enfermas y empiezas a recibir tantas atenciones que hasta te sacas de pedo. No de repente, cuando te enfermas, alguien se quiere ir, ¿no? Y la única manera que tienes de tenerlo ahí es enfermándote. ¿Sí? Entonces, uno lo primero que tiene que hacer es cuando esto suceda, entender que tú puedes expresar el amor sin necesidad de que esa persona se enferme. Todo es un despertar a que expreses tu amor de múltiples sentidos. En el servicio, ¿no? En un pensamiento, en una acción, en una intención, que despiertes el amor que está en ti. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que nadie se tiene que enfermar y nadie tiene que sufrir para que nosotros expresemos nuestro amor todo el tiempo y todo momento. Porque cuando ya se va a morir es cuando empezamos a sacar todo lo que sentimos por esa persona, pero muchas veces te resistes a expresar eso que sientes por esa persona. Lo puedes expresar todo el tiempo. No necesita morirse una persona, no necesita enfermarse para que tú le expreses todo el amor que sientes. No se necesita enfermar a alguien ni morirse a alguien para que tú liberes un resentimiento. Lo puedes liberar desde antes. ¿Sí? Entonces, el problema es que muchas veces dentro de este mundo una persona tiene un problema que no sabe resolver, que no quiere aceptar, que no quiere mirar. ¿Sí? Y ese problema que tiene en su mente, como no lo dice y no lo expresa, se va al cuerpo. ¿Sí? Por eso me gusta mucho esa frase que dice: el cuerpo expresa lo que la mente calla. En tu interior está pasando algo que tú no quieres decir, bueno, en el cuerpo se va a expresar. A veces tienes una situación que no puedes resolver y crees que únicamente muriéndote pudieras resolver. El ego da 3 posibles soluciones para los problemas: el olvido, la muerte, ¿no? Y no prestarles atención. Se te venden esas 3 mentiras. Dice: cuando tengas una situación que te conflictúe, hazte pendejo. Y así, ¿no? Es una, ¿no? No, olvídalos. No puedes olvidar algo que sucedió, porque sucedió. No puedes negar lo que ocurre, pero sí lo puedes percibir de manera diferente. Eso sí puede pasar. Eso no te dice el ego. Y sobre todo, uno te dice que te mueras. Si te mueres, se acabarían tus problemas, tus deudas, tu relación. Si te mueres, ¿sí o no? El espíritu te dice: vive. Y el ego te dice: muere. Estar en esta vida y no pensar de manera correcta, no te dan ganas de morirte. No le hayas la solución a la situación. Dice así, dice: el paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. Llega una persona está enferma y cree que se va a morir o cree que no se puede sanar. Llega otra persona y le dice: usted se va a sanar. Y el otro: sí, usted se va a sanar. Si la persona le cree, él se sana. Con lo que sea que le dé, con una pastilla, con una meditación, con una veladora, con lo que sea. Si la persona le cree, él se cura. ¿Se dan cuenta del poder que tenemos de influir en otros? Si tú le dices a una persona: tú vas a ser una persona sumamente exitosa, y tú le crees, eso sucede, porque estás aceptando una idea. Por eso es muy importante, ¿no?, que nosotros que estudiamos esto aceptemos el mensaje de Jesús, que es la salvación de tu mente. Jesús te dice: si me escuchas, te vas a sanar. Y si tú le dices, y si le crees, en el momento que le crees, toda tu vida se resuelve.
¿Por qué? Porque le creíste. Es lo mismo. Todos estamos enfermos de la mente. Todos. Todos necesitamos esta curación. Si la aceptas, te curas. Si le crees. Y cada cosa que él enseñó lo fue demostrando. Te dijo, no le tengas miedo a la muerte. Es una idea. Solo es una idea. ¿Sí? Trasciende el cuerpo. Entonces es muy importante que tú, si ves una persona enferma, le des el mensaje de salvación. Al dar mensajes de salvación, lo reafirmas en ti la salvación y más se cimienta en tu vida. Te vas a estar encontrando con muchos enfermos de muchas áreas. Creencias con el dinero, creencias con la pareja, creencias, y tú les tienes que decir, hay una forma diferente de percibir, hay una forma. Cada vez que les estás diciendo esta información, la estás reproduciendo en tu mente y la estás cambiando, porque estás dando otra información. ¿Sí? Dice así, dice, si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? Subrayen, la mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Y aquí es muy importante que tú, cuando estés frente a una persona, le des absoluta responsabilidad sobre lo que él piensa y sobre lo que él decida. Si tú te quieres morir, te puedes morir. Ay, qué fuerte, ¿por qué le dices eso? Es su responsabilidad. Muchas veces, lejos de ayudar, impedimos la recuperación, les estorbamos a los otros. ¿Por qué no los dejamos que saquen su verdadero poder, su verdadera fuerza? Lo vemos ahí tirado y lo queremos levantar. No, levántate. Porque tienes una fuerza inconmensurable en tu interior que has negado, pero que yo no voy a negar. No es que no sé salir adelante, vas a salir adelante. Si tú quieres, decídelo. Deja de minimizarte, deja de faltarte al respeto, deja de creer en ti. Ya deja de tener esa conversación contigo, hazte responsable de tu poder, de tu vida. Tienes la energía del universo a tus pies y no la quieres utilizar. Quieres culpar y hacerte tonto. Si te quieres morir, muérete. Si te quieres vivir, vive. Cuando tú haces eso con un ser humano, él reacciona. Porque ya no puede manipularte. Se acabó la manipulación. Es muy importante que a cada persona la hagan responsable. Si te quieres ir, vete. Si te quieres quedar, quédate. Pero no me quieras manipular con eso. ¿Sí? Muy importante que te salgas de la manipulación, porque es una conversación. De repente, si yo digo, ay, si me enfermo, los tengo aquí. ¡Magnífico! Excelente información. Eso está en el inconsciente, no en el consciente. Me enfermo y aquí están todos conmigo. Como que ya se siente un poquito, no, sigo enfermo, porque entonces estoy recibiendo aquello que me he negado. ¿Sí? Hay que cortar con esa comunicación jodida. Tú te puedes dar eso. Yo también te puedo dar atención, yo también te puedo escuchar, pero tú tienes que aprender a dártelo. Te lo puedo dar con todo gusto, pero no me voy a quedar así, porque obviamente no. Cada enfermo tiene del otro lado a quién. ¿A quién tiene el enfermo? Son curador. Alguien que no, pero que obviamente no se da cuenta que el curador se tiene que curar a sí mismo. Y el curador a veces se queda, ¿no? Y se le va la vida tratando de curar al enfermo y no se da cuenta que el enfermo es él. ¿Se dan cuenta qué peligroso es esto? Es como el síndrome del terapeuta, ¿no? Que quiere curar a todo el mundo, menos al más importante.
No se da cuenta que todos los demás son espejos para que él vea su propia vida. Es el terapeuta que no sabe, ¿no? Se la pasa como que tratando de arreglar la vida de los demás, en lugar de él contemplarse y perdonarse y decirles, bueno, miren, a mí me funcionó este librito, les sugiero que lo empiecen a leer por su propio bien. No, porque al rato ya estás cargando con los pelos que no te tocan, ¿no? Al rato ya estás pensando que es el problema de tal, que es el problema, porque obviamente te adjudicas todo. Empiezas a cargar con todo, ¿sí o no? ¿No les ha pasado? Que de repente agarras y eres tú el terapeuta familiar. Hijo, ¿cómo estás? Y te empiezan a contar el proyecto así, ay, cabrón. Yo a mi mamá le dije, mamá, yo cobro 500 pesos la hora. Si me das los 500 pesos, con todo gusto te atiendo como paciente, ¿no? Pero te voy a tratar como paciente. Te voy a invitar a que te hagas responsable de tus pensamientos y de tu vida. Tal vez no me enseñaste a mí a hacerme responsable ni de mis pensamientos ni de mi vida. Porque muy pocos papás enseñan a ser responsables a sus hijos de sus pensamientos y de su vida. Como a mí no me enseñaron a hacerme responsable, yo le dije a mi padre, te voy a enseñar a hacerte responsable. Si te haces responsable de tus pensamientos y dejas de culpar y entiendes que cada una de tus áreas de tu vida es un reflejo de lo que piensas, de lo que tú piensas, de tus pensamientos de carencia, de tus pensamientos de insuficiencia, de tus pensamientos de sacrificio, de tus pensamientos egóticos que están acumulados por los siglos de los siglos y que tienes que mirarlos y decir, yo ya no quiero pensar de esa manera, voy a empezar a pensar de otra manera. ¿Sí o sí? ¿Qué hora es? Sí. 11:53. Ya vamos a acabar. Dice así, dice, agentes especiales parecen atenderle, sin embargo no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escogen con vistas a darle forma tan tangible a sus deseos, y eso es lo único que hacen, en realidad no son necesarios en absolutos. El paciente podría sencillamente levantarse sin ayuda y decir, no tengo ganas, no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna forma de enfermedad que no se cure de inmediato. Entiéndase que algo se gana. Yo normalmente me da como que te vinculas o sufres con alguien a través de una enfermedad, te unes a él. Por eso es muy importante que revisen o que pregunten de qué murió sus papás o sus abuelos, de qué enfermedad, porque esa es la enfermedad que los va a tratar de unir. Y entonces normalmente las personas somos tan apegadas que morimos en las mismas fechas de las mismas enfermedades. Por eso es muy importante hacerlas conscientes. Pero nadie pregunta. Nadie pregunta. ¿Qué fecha nació? Claro, o qué fecha nació, qué fecha murió. Y sobre todo algo muy importante es que dices, no te das cuenta que te puedes unir en amor y no en dolor. Piensan que es como, no, es que es hereditaria. Pues qué herencia tan jodida. ¿Por qué recibe la herencia jodida? ¿Por qué no le das vuelta a la herencia? Pues muy importante, ¿de qué murió? No que murió de qué enfermedad. Si tú revisas la enfermedad, la enfermedad tiene evidentemente todo un contexto familiar que habla de una forma de pensar. Cada órgano te está hablando de una forma de pensar. Si tú cambias esa forma de pensar desde antes, obviamente no se enferma el órgano. Nosotros hace unos años dimos una conferencia de las enfermedades que está en el canal en el Parque Naucali y la verdad estuvo buenísima. La di con unos amigos, con unos colaboradores y fue una conferencia muy buena, está en el canal si la quieren ver. Y sobre todo que el enfermo debe aceptar su propia curación. Lo que estamos haciendo ahorita es curarnos para no vivir las consecuencias de esa enfermedad. Porque tú te sientes carente, por ejemplo, hablemos de la idea de carencia. Es una idea, ¿no? Y esa idea genera una emoción, una sensación en tu interior.
que tú tienes, que tú crees que es por algo externo, pero ni madres, es por algo que tú sientes en tu interior, ¿sí? Tú tienes esa sensación de carencia, como, ay, como que me hace falta, no sé qué me hace falta, pero me falta algo, ¿no? Y estás buscando qué te hace falta, esa sensación de carencia. Es muy importante que nosotros curemos esa sensación de carencia. ¿Cómo? Pues ¿cómo curas algo? ¿Qué es lo primero que se requiere para una curación? Lo primero. Darte cuenta. Primero darte cuenta. Punto número 1 en el proceso de curación. Hazte consciente. O sea, no mames, me siento carente. No es real, pero me siento carente. Fíjense qué importante. No es real, pero me siento carente. O sea, yo generé este estado, este sentimiento, esta sensación. Ya me hice consciente. Ay, cabrón, tengo esto, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo angustiado. Primero reconoce tu estado. Obsérvate, eso es amarte, mirarte, ¿no? Observarte. Ay, cabrón, me siento así. Después de mirarte, ¿qué sucede? Querer cambiarlo. Claro, no quiero sentir esto. ¿Ya? Estoy sintiendo esto, no quiero sentir esto. O sea, vas a empezar a elegir, a utilizar tu poder. Obviamente, si no estás entrenado, aquí es donde muchas veces te pierdes. ¿Quieres cambiar qué? Afuera. Afuera. Sí. No, sigue. ¿No? No, cámbialo adentro. Y entonces, para que tú lo cambies adentro, tú tienes que, para que tú pruebes, hazte cuenta, está lo dulce y está lo salado, ¿no? Tú tienes que elegir, ¿sí o no? Entre lo dulce y lo salado. Entonces, en lugar de sentir ese estado de carencia, ¿qué te parece si yo en este momento te invito a que pongas tus pies? Primero, que te coloques en una postura de observarte y de sanarte, y que tú te des cuenta si sientes esa carencia, lo que estás sintiendo, lo que estás experimentando en tu interior, lo que sea, carencia, enfermedad, tristeza, angustia, depresión, frustración, lo que tú estés experimentando, siéntelo, sin miedo a sentir eso que estás sintiendo, eso que solamente tú sabes en tu corazón y en tu interior. Esa sensación tal vez de dolor, esa sensación tal vez de cansancio, lo que estés sintiendo, no importa, solo siéntelo. Date el permiso de estar contigo y date el permiso de sanarte. Incluso puedes contemplar una situación y lo que esa situación te provoca. Puedes mirar a alguien, puedes contemplar algo, lo que te provoca esa sensación. Y una vez que ya hayas sentido esta parte que no quieres, esa emoción que te esté doliendo, que te esté fastidiando, que te tenga intranquilo, una vez que ya la tengas, reconoce que sí sientes eso. Sí me siento triste, sí me siento frustrado, sí me siento enojado, sí me siento carente. Lo que sientas, acéptalo. Y si ya no lo quieres sentir más, no lo niegues. Te pido de la manera más atenta que así como te diste el permiso de sentir esta parte, ahora te des el permiso de sentir paz. De la manera más atenta te pido que sientas abundancia, la abundancia que esté en ti. Te pido que sientas felicidad. Siéntela, todo está en ti. Te pido que sientas alegría. Te pido que sientas confianza. Siéntelo. Y ahora que ya pudiste sentir dos emociones diametralmente opuestas, elijas una, la que tú quieres sentir. Elígela para ti.
Y al elegir esa emoción, trata de sentirla lo más que puedas. Desbórdate en esa emoción. Amplifícala. Si es alegría, siéntela, expándela, compártela. Si es paz, expándela. Si es abundancia, expándela. Intensifícala en tu interior. Víbrala en todo tu ser. Y extiéndela. No nada más en este espacio, kilómetros y kilómetros de esta energía amplificada que emana de tu propio ser. Como que te encontraste con una emoción que resonó y va a traer la experiencia que refleja este sentimiento. Cuando te encuentres con el reflejo de esta experiencia, te metes en un estado de gratitud pura. Gracias, Padre, porque sé que estoy conectado contigo. Gracias porque en este momento estoy resonando en la vibración que quiero y que elijo de manera consciente experimentar en este proceso, en este plano. Que resuene y que contagie a todas las personas a las que pueda llegar. Que todas las personas se beneficien de esta energía. Todos los que puedan. Todos los que quieran. Todos son llamados. Todos. Y cuando estés listo, abres tus ojos. Es cuando te lo encuentres aquí afuera, la vibración que tú elegiste, el momento que pase, y digas, no mames, pasó. En ese momento te metes en un sentido de gratitud así. Gracias. Estás co-creando tu realidad. Estás eligiendo la emoción en la que quieres vibrar y te trae la experiencia y agradeces. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.